Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. ¿Sabe? La salvación viene de Jehová y está servida para usted especialmente. Su palabra dice: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Escríbanos, queremos saber de usted. A continuación, su segmento Usted pone el tema. Nuestro hermano Solís, entre otras cosas, nos dice: quiero preguntarle, después que el Señor Jesucristo se fue, como lo dice la Biblia, y está a la diestra de Dios Padre, quiero que usted me diga si Cristo puede, o es verdad, que Él se aparece a la gente creyente aquí en la tierra y que puede uno verlo. Yo he escuchado a varios predicadores que dicen haberlo visto. Quiero que me diga si yo estoy en un error, porque yo no creo que sea cierto. Muy bien, vamos a dar una contesta breve a nuestro hermano Ángel Solís, agradeciéndole por su participación. Primeramente, amado hermano, y a todos los que nos escuchan, tenemos que establecer la diferencia entre lo que el Señor Jesucristo dijo de su segunda venida. Esa venida es por excelencia para quedarse a reinar aquí en la tierra cuando vengan todos sus santos con Él. Todos los redimidos por la sangre de Cristo, que vengan con Cristo para reinar aquí, estableciéndose la séptima y última dispensación que conocemos por el milenio. Eso es por excelencia, esa es la venida por excelencia, y no quiere decir que tenga que ver o conexión alguna tenga la venida del Señor Jesucristo a reinar con apariciones que Él pueda tener en diferentes lugares. Sin embargo, tenemos que establecer nuevamente otra diferencia entre lo que es aparición y venir o estar presente. El diccionario nos establece esta diferencia, es decir, aparición, acción o acción y efecto de aparecer o aparecerse. Segundo, visión de un ser sobrenatural. Tercero, espectro, fantasma. Como podemos ver, esto es lo que habla el diccionario acerca de aparición. Una aparición no tiene que ser personal necesariamente, sino que es una apariencia de algo, y una aparición en forma fantasma o en forma corporal, física. Pero veamos ahora lo que es estar presente. Estar presente, es decir, que está delante de uno, en presencia de uno, o que concurre con él en el mismo sitio. Luego tenemos aquí también la diferencia entre una aparición a estar presente corporalmente. En el caso de las apariciones de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba, después de resucitado,
cuando aún no había subido al Padre, dice la palabra de Dios, que todavía Él estaba aquí en la tierra, es decir, antes de sentarse a la diestra del Padre, como habla nuestro hermano. Nosotros entendemos las diferentes presentaciones que Él hizo. Por ejemplo, vamos a citar algunas de si revelan que fue una aparición o que fue la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros leemos en San Juan capítulo 20, versículos 19 al 21, vamos a encontrar material para establecer esta diferencia. Repito, San Juan 20, 19 al 21. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús. Y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Es decir, vino Jesús. Eso es diferente a una aparición, porque vino en su cuerpo y se les presentó a ellos allí y estaba con ellos. Dice el versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es una presentación de Jesucristo, de su propia persona. Él vino, Él estaba allí literalmente y les mostró sus heridas de sus manos y de su costado, que aunque este era un cuerpo glorificado, pero vemos como todavía se podía identificar completamente por los discípulos. Esta es una presentación corporal, literalmente. Luego Jesús vino a ellos. Si comparamos nosotros a San Juan capítulo 21 en el versículo 4, después de aquella tremenda lucha que habían tenido para tratar de pescar, que no pescaban nada, se les apareció Jesús esta vez y vamos a ver cómo. Dice el versículo 4 del capítulo 21 de San Juan, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es decir, después sigue la plática y vinieron después y en el versículo 12 les dijo Jesús, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Quiere decir que son presentaciones. Estas presentaciones, habla aquí, la tercera vez que eran corporales, literales, en que Jesucristo se presentaba después de haber sido resucitado. En el caso de la comparación que quiere establecer nuestro hermano, tenemos que leer entonces en Hechos, capítulo 1, versículo 11, donde dice, los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Luego esta es la presentación, o es decir, la partida de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Luego, desde ahí en adelante vamos a ver cuál es la narración y el bosquejo que presenta el libro de los Hechos en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Antes quiero leer en 1 Corintios capítulo 15 palabras del apóstol Pablo en cuanto a lo que él refiere de la aparición de Jesucristo que le hiciera cuando él iba rumbo a Damasco persiguiendo a los cristianos, y observemos cuál es la confesión de el apóstol Pablo
en cuanto a aquella aparición. Dice 1 Corintios 15:6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es decir, Jesucristo se le apareció a él y lo compara en la misma forma que Jesucristo se le había presentado a los discípulos antes que a él, que ya comparamos que fue una presentación literal y física. Aquí lo presenta Pablo como que era algo similar, también se le apareció a él. Pero cuando nosotros analizamos, nos damos cuenta que aunque era la aparición de Jesucristo, fue en forma diferente. Esta vez ya no en una forma corporal, sino en una forma de visión. Como dijimos, la diferencia entre aparición y presencia. La diferencia entre venir o una aparición. Es decir, que en el capítulo 9 de los Hechos revela lo que fue la aparición de Jesucristo a Pablo, que él no tuvo duda ninguna que fue el Señor Jesucristo, que se le apareció el Señor Jesucristo. Pero sin embargo, veamos en qué forma. Repito, capítulo 9 de los Hechos y versículo 3. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Es decir, ni Pablo vio a nadie, porque dice aquí sencillamente que vino un resplandor tremendo que cegó a Pablo, lo cegó, quedó ciego. Pablo quedó totalmente ciego por ese resplandor. Sin embargo, él sabía que era el Señor Jesucristo. Él sabía que era Cristo y que se presentó allí sin ver su cuerpo, sin haber comido con él como con los discípulos, en diferentes formas, pero él sabía que era Cristo. Sin embargo, fue en un resplandor tremendo, grande, que le cercó a él. No dice nada más de forma colectiva. Aquí hay conjeturas en cuanto a esto, que en otra porción de los Hechos dice que vieron la visión, pero que no entendieron la voz, no oyeron la voz. En fin, pero no estamos, lo que estamos tratando ahora es en qué forma se presentó Jesús después, y sabían que era Jesús el que se presentaba. Cuando Pablo está narrando este acontecimiento, él lo revela que fue cegado por la luz, cuando estaba testificando de lo que Cristo había hecho con él, que la luz lo cegó, fue tanto el resplandor de la luz que lo cegó. Y después, en el capítulo 18, dice la palabra de Dios que se le vuelve a presentar Jesús a Pablo, pero ¿en qué forma? Observemos. En el versículo 9 del capítulo 18. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Es decir, que en sueño también se le reveló Cristo a Pablo, dándole instrucciones, y que en el sueño él estuvo totalmente seguro de que fue el Señor Jesucristo quien se le presentó. Por lo tanto, establecemos esta diferencia y vemos que después de que el Señor ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre, en realidad se presentó en diferentes formas, en forma sobrenatural, pero que tenían la convicción de que era Jesucristo el que se le había presentado. Por lo tanto, hoy puede ocurrir lo mismo. El Señor Jesucristo se le puede presentar a siervos o siervas sin que lo vean literalmente con las heridas en las manos, etcétera,
en su cuerpo literal, pero ya un Cristo glorificado que se presente o en sueños, o se presente que el Señor les permita ver su figura en sueños, sin Él venir, o que el Señor haga una manifestación, como en el caso de la conversión de Pablo, o que el Señor permita ver, como algunos dicen que han visto, pero sin ver el rostro. Muchos que dicen haber muerto y han ascendido al cielo, sin embargo, no han visto el rostro, no han podido ver el rostro del personaje amoroso que ellos se sintieron allá en un lugar donde no querían, de donde no querían partir y regresar a la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. No podemos desmentir estos testimonios sin especular o sin ser jueces falsos. Solamente esas personas pueden conocer la veracidad de su revelación o de sus sueños. Yo personalmente quisiera tener en realidad una experiencia así en la dimensión de hombre, ¿no? En realidad yo he orado, pero no que es una cosa que está en mi mente de día y de noche, pero yo he orado, Señor, pidiendo, Señor, si fuera posible, que yo en la dimensión de hombre, en mi estado emocional, en mi psiquis como hombre, pudiera sentir, experimentar lo que se siente al ver al Señor. Yo quisiera, antes de recibir un cuerpo glorificado, claro, y no quiere decir porque yo lo desee, vaya a ocurrir, pero yo sí lo deseo, y si quizás el Señor me lo permita experimentar en alguna ocasión, en mi emoción de hombre, en mi psiquis de hombre, en mi intelecto de hombre, en mi capacidad humana de hombre, poder experimentar qué siente un hombre al ver al Señor. ¿Qué siente un hombre al sentir su presencia, su mirada, su calor, su amor, su ternura, su autoridad? ¿Qué siente un hombre? Yo quisiera eso, sin embargo, no quiere decir que el Señor me dé ese alto honor o privilegio. Yo también he pedido, Señor, ¿qué sentirá un hombre hablando con un ángel? En realidad esto se debilita un poco al pensar que muchos, dice la palabra de Dios, que hospedaron ángeles sin saberlo. Quiere decir que el ángel se presenta tal como si fuera un hombre, con poderes sobrenaturales, pero para que nosotros lo podamos inteligir se presenta como hombre. Los ángeles, y sabemos en el caso de Job, cuando hospedó hombres que no sabía él mismo que eran ángeles. En el caso de Jesucristo, en realidad podemos presentar que sí, o podemos creer que sí se le ha presentado a siervos y siervas, sin que quiera decir que todo el que diga esto es verdad. Porque por otra parte, a mí me han dicho muchos, yo oré, muchos no, pero unos 6 u 8 personas. Yo oré al Señor que me dejara verlo. Y el Señor me permitió verlo, lo vi clarito en sueño. Es de cabello negro, cabello larguito que le cubre hasta el cuello. Tiene ojos achinados. Tiene la piel bastante morena. Y tenía una vestidura blanca. Lo vi clarito, clarito, así que así es el Señor. Otro que me testificó haber visto al Señor, lo vio con cabello rubio o güero. Alto, esbelto, cara larga, ojos grandes. Totalmente diferente a lo que la otra persona dijo ver. Y de los 6 u 8 que me han dicho, me han testificado que han soñado con el Señor y lo han visto, ellos se sienten satisfechos como que lo vieron. Sin embargo, ninguno se parece al otro. No creo que el Señor engañe y se parezca un día como medio achinado, otro día medio moreno, otro día güero, sino sencillamente que en su deseo esas personas, en la facultad que tenemos de soñar, soñaron y lo que vieron les satisfizo. Ese es el Señor. Y como quedaron satisfechos, bueno, gloria sea al Señor. Si lo satisfizo a ellos, no, bendito sea el Señor. Pero no es una prueba de que el Señor se reveló a su vida porque, óigame, 7 u 8 formas diferentes. Eso es imposible creerlo. Pero no podemos, por esas realidades, descartar la realidad que el Señor Jesucristo se puede manifestar en sueños, como a Pablo, o en luz resplandeciente, o en otra forma, y que podamos tener la convicción que fue Cristo el que se presentó, porque esto es bíblico. Lo hemos probado, lo hemos leído, y el Señor es el mismo ayer y hoy por los siglos, así que eso puede ocurrir. Concluyendo la respuesta, sí, puede pasar. Sin que esto quiera decir que todos los predicadores que hayan dicho que vieron al Señor sea cierto. No testifico de eso, pero sí testifico que se puede presentar Jesucristo en formas sobrenaturales, ya sea en sueños, en resplandor y demás, y estar seguro que fue el Señor una manifestación de Cristo. Yo he escuchado la voz del Señor y he estado seguro que es la voz del Señor que me habló.
No muchas veces. La voz audible, creo que la he escuchado 2, quizás 3 veces, pero creo 2 veces que recuerdo, le he escuchado la voz audible del Señor. Resonante, fuerte, que me ha dado la autoridad en lo que yo debo hacer. Pero nunca he visto al Señor, ni creo haber visto un ángel. Quizás he estado hablando con ángeles y ni yo mismo lo he sabido. Pero no creo, no recuerdo, mi intelecto no recuerda, ni mi conciencia denota que sí, que haya hablado con un ángel ni cosa por el estilo, pero sí puede ocurrir en cualquier momento. Los ángeles son el ejército de Dios y todavía ellos cumplen misivas en la tierra cuando el Señor les envíe. Por lo tanto, es posible, sin que esto quiera decir que todo lo que se habla acerca de Cristo en cuanto a visiones sea verdad. Aquí concluyo mi respuesta agradeciéndole a nuestro hermano Solís por haber participado en Usted pone el tema. Si desea comunicarse con nosotros vía correo electrónico, nuestra dirección es radio@concilioucsd.org. radio@concilioucsd.org.